Martes 14 de febrero. Memoria de los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo. Sexta semana de tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Ante una señal que le advierte de peligro, en una carretera estrecha al borde de un abismo, o en una zona de enrejado eléctrico de alta tensión, o ante una etiqueta de un veneno, ¿usted qué actitud toma? ¿Presta atención a la señal tomando las precauciones del caso u omite la advertencia? Ante el tierno pero solemne llamado del Señor que dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbios 1:10. ¿Qué hace? Ante nuestros propios deseos pecaminosos y ante el bombardeo de los medios de comunicación y de la cultura actual que promueve el libertinaje, la relajación moral, el aborto, el desenfreno sexual, la legitimidad del delito, llamando a esto que es abiertamente malo algo bueno bajo los términos tolerancia, inclusión, igualdad o paz, ¿qué hacemos? ¿Consentimos tal engaño o nos oponemos a ello? ¿Cómo podemos evitar ser engañados y extraviados por toda esta clase de maldad? El Señor Jesús dijo a sus discípulos hace muchos años y nos dice hoy a nosotros: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto es, cuidado con la falsa enseñanza. Jesús acababa de tener un enfrentamiento con los fariseos, quienes habían pedido una señal del cielo, como vimos en los versos anteriores de este capítulo. Luego subió a la barca con sus discípulos a otra región a la orilla del mar de Galilea. Y nos dice el evangelista que estos hombres habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Un probable error de planeación y de aplicación de sentido común al tener que emprender un nuevo viaje. Y en este contexto, reciben la advertencia solemne del Señor que podemos esbozar así: miren cuidadosamente. Cuidado con la falsa enseñanza. Miren cuidadosamente. Miren, estén mirando. Tengan los sentidos bien abiertos para percibir adecuadamente todas las cosas. Es una advertencia que no podemos omitir, que no podemos dejar a un lado, así como no podemos hacer caso omiso a una señal de peligro como las que mencionamos antes. No se distraigan. El llamado del Señor es a observar una constante acción de estar en guardia, estar alerta ante el peligro. Cabe aclarar que esto no es un llamado a la paranoia o a la desconfianza en el Señor, sino a reconocer nuestra condición y necesidad de constante dependencia de nuestro Dios, tal como Él mismo nos enseña,
Recordemos que los discípulos estaban en una etapa de retiro e instrucción con su maestro. Tenían un llamado muy especial de parte de Dios y no se podían distraer de dicho llamado. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a vivir como hijos suyos, como familia de Dios, que vive para su gloria, dando testimonio de lo que Dios es y lo que Dios hace. Por eso debemos estar atentos a la verdad de Dios, a mirar cuidadosamente que estamos en esa verdad, es decir, en Cristo, y no distraernos. El Señor enseña, no se dejen engañar. Estén mirando con cuidado, observando con cuidado, para que no se dejen engañar. Deben ejercitar sus sentidos, para eso les fueron dados. Los discípulos habían sido llamados como apóstoles, debían crecer en el Señor y no se podían quedar estancados en cuanto a su conocimiento de Cristo, en cuanto a su experiencia cristiana, su entendimiento y vivencia del Evangelio. Para ello, debían estar alerta, distinguiendo lo que realmente era enseñado por Dios y lo que no era de esa forma. Nosotros también debemos ejercitarnos en el discernimiento de la voluntad de Dios para crecer en su gracia y así no dejarnos engañar, alimentándonos constantemente de Cristo. Presten atención a la obra y enseñanza de Cristo. Para no dejarse engañar, para mirar bien a qué debemos atender, es necesario prestar atención a la obra y enseñanza de Cristo. Los discípulos no andaban de paseo ni haciendo conferencias para exhibirse públicamente como grandes expositores. Andaban siguiendo al Señor y aprendiendo de Él. No podían darse el lujo de perder el tiempo, sino entender el llamado recibido y ejercitarse en ello, para lo cual debían prestar mucha atención a lo que Cristo estaba viviendo, diciendo y haciendo. ¿Has sido llamado a seguir a Cristo? Entonces también tienes el llamado solemne de prestar atención a lo que Él dice y mirar que sea eso solamente a lo que prestas atención. No atiendan la falsa enseñanza. La levadura de la que habla el Señor Jesús en este pasaje es usada muchas veces en la Biblia en diferentes formas y en esta oportunidad nos indica el carácter de la enseñanza que permea, que poco a poco, sin que se note inicialmente, tiene un poder de penetrar y transformar las cosas, tal como similarmente el apóstol Pablo también nos advierte contra el consentimiento del pecado en la iglesia. En Marcos 8, el Señor Jesús habla de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, cosas que los discípulos han visto y no deben atender. Y por último, al decir recuerden la enseñanza de Cristo, se nos dice también recuerden su instrucción que da vida. El verso 21 nos muestra nuestra condición. Solemos ser incrédulos y pesimistas, y de pensamiento embotado, o como se traduce en el pasaje, corazón endurecido. ¿Todavía no entienden? ¿Se acuerdan, hermanos, que algo similar les dijo el Señor cuando ellos piden explicación de la declaración sobre lo que contamina al hombre? ¿Es esto entonces un llamado a recordar la instrucción del Señor a no ser oidores olvidadizos, para que experimentemos el crecimiento y la fe que nos da la enseñanza de Jesús? Esto es, para que experimentemos la vida que por medio de su palabra Cristo nos da. Cuidado con la falsa enseñanza que fermenta y corrompe poco a poco hasta hacer un gran mal. Muchos se han desviado en cuanto a la fe, por no atender el llamado de Jesús a estar alerta, a estar vigilantes contra la falsa enseñanza. Muchos han sido perezosos para estudiar y meditar en la palabra de Dios y se dejan llevar por cualquier doctrina. Muchos creen más a los hombres que a Dios y siguen sus malos ejemplos de vida y enseñanza.
Pero a los creyentes el Señor manda a recordar la enseñanza de Cristo, a estar atentos a ella, para que puedan tener vida y crecer en el Señor. Roguemos a Dios que ilumine nuestro entendimiento, ejercite nuestros sentidos espirituales y estemos atentos contra la falsa enseñanza, recordando y viviendo la enseñanza de Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.